Bueno, buen día. Me avisan si no están viendo la pantalla con la diapositiva, ¿sí? Sí se ve, Eh, profe. Genial. Empezamos entonces. Esto a modo de repaso de lo que habíamos visto la vez pasada. Habíamos visto los craneados, ¿sí? Eh, Habíamos visto el origen de los cordados, cómo habían aparecido, cómo se piensa que habían aparecido los primeros cordados, qué sé yo. Y bueno, el desarrollo de una de las características bastante importantes en lo que es la historia evolutiva de los vertebrados es la aparición del cráneo. Después vamos a ver que hay otras, la aparición de las mandíbulas, por ejemplo, es otro de los eventos importantes, pero bueno, ahora nos quedamos con el cráneo y es uno de los avances evolutivos más importantes de los vertebrados, ¿sí? De los cordados, hace referencia al proceso de cefalización que habíamos visto, la concentración de órganos de los sentidos y demás en la región anterior del cuerpo. Organismos que ya no son sésiles, organismos que se mueven y nadan y necesitan órganos de los sentidos que puedan responder de otra manera a los estímulos. Eso necesita de un soporte del sistema nervioso mucho más fuerte, y eso genera un desarrollo del encéfalo mucho más grande. El encéfalo a la vez debe ser protegido y para eso se desarrolla esa cápsula cartilaginosa en principio que va a proteger al encéfalo que está más grande. Al haber el encéfalo más grande, obviamente no solamente se benefician los órganos de los sentidos, sino de alguna manera el comportamiento de los animales. Pueden ser animales cazadores, pueden dejar de ser filtradores. Entonces eso va generando como una cascada de características que empiezan a ser ahora a partir de Craniata. Dentro de Craniata hay varios grupos. Hay un par de grupos importantes fósiles. Tenemos los conodontes fósiles, los mixines o hiperotreti, que es un nombre más moderno y un poquito más adecuado, y los vertebrados. Dentro de los vertebrados tenemos un grupo muy grande de peces fósiles, que son los teraspidomorfos, peces acorazados, sin mandíbulas, los petromizontiformes o las lampreas, ustedes se deben acordar, con su nombre más moderno que se llama hiperoartria, y los mandibulados o ñatostomados, ¿sí? Donde aparecen las mandíbulas y no también dejen de acordarse las aletas pares. La presencia de mandíbulas y aletas pares es lo que definen ñatostomado. Ahora, a todos estos grupos, conodontes, mixines, teraspidomorfos, peces acorazados y petromizontiformes o lampreas, se los denominaba como agnatos, es decir, peces sin mandíbulas. Eso es, como les decía, una especie de consecuencia de las categorías que hablamos el otro día, ¿sí? Tenemos a los ñatostomados que tienen una característica, una sinapomorfía totalmente definitoria, que es la presencia de mandíbulas. Después veremos si esas mandíbulas aparecieron una vez, dos veces o lo que fuere, pero en principio tenemos una sinapomorfía muy clara, en realidad no una, varias, que los reúnen en un solo clado. Eso no sucede con los grupos que no tienen mandíbulas. Es decir, ni los conodontes, ni los mixines, ni las lampreas, ni los peces acorazados tienen mandíbulas. Entonces lo que se hizo fue reunirlos en un solo grupo llamado agnata, que significa sin mandíbulas. Por supuesto, en principio ese grupo es totalmente parafilético, ¿sí? Están reunidos solamente por la ausencia de la sinapomorfía, que es la presencia de mandíbulas. Entonces, eh, así como está ese grupo, esa denominación agnata es un grupo parafilético, ¿sí? Porque es un grupo al que tiene el ancestro en común, pero le faltan algunos de sus descendientes. Con esa información empezamos, ¿sí? Vamos a ver después qué sucede, pero en principio nosotros los consideramos a los agnatos definidos de esa manera, como ven ahí, como parafiléticos. ¿Qué se sabe de los primeros vertebrados? Un poquito más de los primeros cordados. ¿Por qué? Porque
afortunadamente para el registro fósil empieza a aparecer hueso. Entonces, como ustedes saben, el hueso es un tejido duro, muchísimo más sencillo de fosilizarse que los cuerpos blandos de los primeros cordados, como habíamos visto. Entonces, este, tenemos, si bien se trata de organismos muy antiguos, muy, muy antiguos, pero tenemos un poco más de registro fósil que de los primeros cordados. Como siempre, hay un lío bárbaro o hay una gran indefinición acerca de cuál es el primer vertebrado, dónde apareció el hueso por primera vez. Hay discusiones al respecto, hay toneladas de información fósil muy fragmentaria que dice aquí, que dice allá, pero bueno, inequívocamente a lo que se puede mencionar como vertebrados son un grupo de peces sin mandíbulas que se llaman ostracodermos, ¿sí? Que es lo que les había mostrado hace un ratito. Ese grupo llamado teraspidomorfos, que son un nombre que reúne a todos estos grupos de peces sin mandíbulas y con algún grado de desarrollo de placas óseas en la piel. A pesar de que, bueno, esas placas óseas se fosilizan mucho más fácil, se piensa que el esqueleto era cartilaginoso, es decir, no había desarrollado el hueso en el esqueleto todavía, entonces lo que se posee son fósiles de impresiones de la piel y de estas placas. Los placodermos, los ostracodermos, se dividen en varios grupos. ¿Sí? Los teraspidomorfos, que es uno de los grupos más diversos y más conocidos, los telodóntidos, los anáspidos, los galeáspidos y los osteostracos. ¿Qué tienen en común esto? Como les decía, la presencia de esas placas óseas en distinto grado. Algunos eran plaquitas muy pequeñitas a lo largo del cuerpo, otros tenían placas muy grandes, otros tenían un escudo cefálico que les rodeaba completamente la cabeza. No había aletas pares, ¿sí? Eso es importante, son peces sin mandíbulas y sin aletas pares. La aleta caudal, como ven en este dibujo, era heterocerca, es decir, con un lóbulo más grande, más desarrollado que el anterior. Normalmente el lóbulo que se encontraba más desarrollado, a diferencia de lo que pasa en los condrictios actuales, por ejemplo, es el lóbulo inferior. Eso daba la idea de que, además de la forma corporal, de que muchos eran organismos chatos, que eran bentónicos, ¿sí? El lóbulo inferior más desarrollado lo que produce es, al nadar, una fuerza que hace que el animal se dirija hacia arriba. Entonces se piensa que eran organismos bentónicos, filtradores, ¿sí? Por supuesto no tenían mandíbulas. Eh, Desde ya todos los grupos, los tracodermos son parafiléticos, ¿sí? Es decir, el grupo de peces acorazados, el clado que nombra, que incluye a todos los peces acorazados, es un grupo parafilético y están reunidos entre sí por esa presencia de placas. Esto es un cuadro que muestra la historia filogenética de estos grupos, ¿sí? Tienen muchos grupos extintos, tienen las lampreas y los mixines, acá, estos dos que están aquí, todo el resto son grupos extintos, y todas estas que están acá a la izquierda, que están indicadas por letras, son distintas filogenias de estos grupos, ¿sí? La primera, Cope en el 89, fíjense, lo que está marcado en gris en las filogenias son los grupos justamente de ostracodermos o peces acorazados. Es de la más sencilla. Lampreas y mixines formando un grupo monofilético, por fuera los ostracodermos y por fuera los niatostomados, ¿sí? Una filogenia bastante sencilla. Mucho más después, unos cuantos años después, se reconoce esa especie de parafilia, que por supuesto ni se hablaba en estos momentos de ese tipo de términos, no existían, pero se reconoce que dentro de los ostracodermos había grupos que estaban más relacionados con otros grupos. Entonces, por ejemplo, según esta filogenia, los heterostracos, los telodóntidos están más relacionados con mandibulados que los anáspidos y los osteostracos, que están relacionados con lampreas y mixines. Y bueno, lo que sigue acá son distintos
arreglos filogenéticos de este grupo basado en información un poco cada vez más completa y demás. Hoy por hoy encontramos, por ejemplo, esta última del 2007, ¿sí? Donde están los grupos bastante más diversificados, ¿sí? Hay más grupos. Fíjense que acá están los euconodontes, que son un grupo también de cordados primitivos o de vertebrados primitivos muy interesantes, que tienen unas relaciones bastante intrigantes con el resto de los cordados. Los placodermos, que no se confunden, no los confundan con los ostracodermos, también son grupos de peces acorazados, pero estos sí tienen mandíbulas, y el resto de los vertebrados, abajo de ese mensajecito que salió recién. Una cosa que es importante de esto, ustedes tienen todas estas filogenias. Si ustedes se desprenden de los grupos fósiles, solamente le quedan 3 terminales, ¿sí? Lampreas, mixines y mandibulados. Entonces, las relaciones se ven tremendamente simplificadas porque de tener 4, 5, 6, 8 grupos diferentes, quedan 3. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? La presencia de los fósiles, la inclusión de los fósiles en los análisis filogenéticos es muy importante, porque les da a ustedes la pauta de otras relaciones que quizás no ven, pues están solamente mirando taxa actuales. Por ejemplo, este es un análisis mucho más reciente, se les voy a subir al artículo para que lo lean, es bastante corto y bastante fácil de entender. Realiza 3 análisis. Análisis de parsimonia, que ustedes más o menos ya saben qué es. Análisis de neighbor joining, que también me imagino que lo deben haber visto o lo deben haber escuchado en algún lugar. Es un método de agrupamiento, es decir, se trata de agrupar por similitud. Los análisis de neighbor joining, por ejemplo, se utilizan como punto de partida para los análisis bayesianos, ese tipo de análisis filogenéticos moleculares. Y el análisis de evolución mínima es un análisis que realmente no se usa demasiado, que está basado justamente en suponer la menor cantidad de cambios posibles en las secuencias. En este trabajo es un trabajo bastante interesante porque tiene secuenciado 35 genes, que es un montón. Normalmente los análisis moleculares no poseen semejante cantidad de información, de secuencias. Pero bueno, en este trabajo lo que encuentra es que los agnatos serían monofiléticos, ¿sí? Es decir, tenemos acá el anfioxo, ¿se acuerdan? Los cefalocordados, hagfish, que es mixin, y lampreas, y en todos los análisis invariablemente le salen como un clado monofilético. Entonces, según esta hipótesis nueva, el grupo de los agnatos, con esta topología, bajo esta topología del cladograma, sí serían monofiléticos, ¿sí? El esquema que yo les había mostrado antes, donde decimos que los agnatos son parafiléticos, no tiene este grupo, ¿sí? Las lampreas están relacionadas a este clado de acá abajo, de los gnatostomados, de los vertebrados, mientras que los mixines están por afuera. En esa configuración sí son parafiléticos, en esta otra son monofiléticos. Sí, son dos hipótesis diferentes. Entonces, ustedes sepan y tengan en cuenta que hay un análisis molecular que ubica o propone a los agnatos actuales, mixines y lampreas, como monofiléticos. De nuevo, y a riesgo de ser repetitivo, esto está genial, ¿sí? Es un análisis muy bueno, muy completo, con 35 genes, como digo que es una cosa no habitual, pero, por supuesto, por fuerza mayor, porque uno no puede extraer todavía datos moleculares de fósiles, está faltándole una gran cantidad de información filogenética de los grupos fósiles que habíamos visto, los conodontes y todos los grupos de ostracodermos. Cómo se ubican aquí adentro y qué significa para la monofilia de los agnatos, y no lo podemos saber.
bajo este tipo de análisis. Entonces hay que juntar este análisis con los análisis morfológicos y tratar de ver qué sucede. Si solamente vemos la foto de los animales actuales, esta configuración diría que los agnatos actuales son monofiléticos. Entonces tengan en cuenta esas dos posibilidades. Esta es una filogenia, de nuevo, sacada de un Heckman, porque es muy interesante el diagrama, donde vemos estos problemas, justamente, ¿sí? Los craneados, que según ellos son iguales a vertebrados, para nosotros no, dijimos que son grupos distintos, porque los mixines no son vertebrados, son craneados pero no vertebrados. Y los agnatos, ¿sí? Acá peor aún, porque incluye, no llega a incluir todavía placodermos. Ostracodermos, o los anáspidos, los llama a todos, como el grupo hermano de agnatos, y los mixines por fuera. En esta configuración son absolutamente un grupo totalmente parafilético. Los placodermos son un grupo de peces ya mandibulados. ¿Sí? Los mandibulados de este grupo sí es monofilético. Los placodermos tienen una posición, varía un poco de acuerdo a qué grupo y con quién están más relacionados. Los condrictios, los teleostomi, que es un grupo monofilético, bien definido, que incluye a todos los peces y a tetrápodos, que están acá abajo, fíjense, para que sea monofilético tiene que incluir a tetrápodos. Y los osteictios clásicos, es decir, la definición clásica de osteictios, que incluye solamente a los peces actinopterigios y sarcopterigios, que es, como se nota ahí clarito, parafilético, ¿sí? Dijimos que sea tanto craniata o sea vertebrata, estos dos grupos, lampreas y mixines, Hiperotherium y Hiperoartria, son los únicos que hoy por hoy son craneados, pero no tienen mandíbulas. Y además no tienen hueso. El hueso es una de las características diagnósticas que distingue a los vertebrados. Como les decía, si nosotros en el registro fósil encontramos rastros de hueso, estamos hablando de un vertebrado. Es decir, el hueso es un tejido que está definiendo a los vertebrados. Antes de seguir con eso, veamos un cachito de la estructura del hueso, ¿sí? Porque es importante saber de qué tipo de hueso estamos hablando y los distintos, las distintas estructuras óseas del cuerpo, de qué tipo de huesos se han formado, ¿sí? Los huesos están formados por dos partes, ¿sí? La parte mineral, que es la parte más fácilmente fosilizable, y una parte proteica, que es colágeno, ¿sí? Esos dos componentes del hueso están segregados por células, ¿sí? Una de las características diagnósticas es que el hueso se llama un endoesqueleto vivo. ¿Por qué? Porque crece, se modifica, se autorrepara, ¿sí? Tiene una serie de condiciones que, por ejemplo, carecen los exoesqueletos de invertebrados, ¿sí? Estas células se llaman osteoblastos, o el osteoblasto es la célula indiferenciada madre, podríamos decirlo, y va a derivar en dos tipos principales de células, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteocitos son los que mantienen el hueso, es decir, son los que tienen la función de generar la matriz proteica, de generar el tejido calcificado que va a formar el hueso, y los osteoclastos son células que se dedican a absorber hueso, ¿sí? Los osteoclastos digieren el hueso, por decirlo de alguna manera, y ayudan en la remodelación, ¿sí? Los osteoclastos quitan hueso, que pues este proceso sirve para el crecimiento, para la reparación de los huesos y demás. Ahora, el hueso puede ser de dos tipos, ¿sí? Puede tener las células, estas que estamos viendo, incluidas dentro de la matriz ósea, o no poseer células directamente, ¿sí?
Una vez que el hueso está formado, las células migran y queda formada una estructura totalmente inorgánica, como la dentina, una estructura ósea que no posee células óseas dentro, y el hueso celular, que por ejemplo esto puede ser el corte de un hueso largo del cuerpo, donde se ven estas estructuras se llaman osteonas. Ese hueso está formado por vasos sanguíneos, que son los que atraviesan estos círculos grandes, y todas estas especies de manchitas concéntricas son los osteocitos. Como les decía, el hueso solo lo encontramos en vertebrados. Es una característica definitoria de los vertebrados, pero se encuentra el hueso en otros grupos. Tenemos esto que se ve acá, es la cabecita o un alfiler, con restos fósiles de lo que se conoce como conodontes, ¿sí? El material de estas estructuras, porque todavía no vamos a decir, no se sabe bien qué son realmente, están hechos de apatita. La apatita es un tipo de fosfato cálcico. Hay distintos tipos de apatita que se diferencian en el esquema de cristalización, ¿sí? Pero el fosfato cálcico en forma de apatita es el mismo material que se encuentra en los huesos y en los dientes de vertebrados. Son unos fósiles bastante comunes, muy comunes de hecho, solo que tienen un tamaño muy pequeñito, hay que saber buscarlos, y son excelentes fósiles guía. Los fósiles guía son fósiles que están siempre asociados a algo, en este caso, por ejemplo, puede ser... ¿Profe? Sí. Hay chicos que no pueden entrar. Ah, perdón, Necesita que los apruebe. sí, ya los veo y ya los hago entrar a todos. Ahí está. Espero que hayan entrado todos. Sigamos. De estos fósiles, que empezaron a aparecer, como son bastante abundantes a pesar de su tamaño, la forma, las características que tenían, hacían pensar que eran, o se pensó que eran dientes de algún pez fósil que no se había encontrado, ¿sí? Como por ejemplo los dientes de los tiburones son uno de los fósiles también más comunes que hay por el reemplazo continuo que tienen. Se pensó que estas estructuras también se trataba de estructuras de dientes de algún animal que todavía no se había descubierto el cuerpo. Rápidamente se dieron cuenta de que no eran solamente dientes, que eran estructuras mucho más complejas que dientes, y empezaron a aparecer además conodontes formando aparatos, ¿sí? Es decir, formando estructuras mucho más complejas que dientes. Estos son reconstrucciones de algunos de esos aparatos conodontes, y se vio que realmente no eran simplemente dientes, sino que formaban algún tipo de estructura bien compleja con alguna función. Se pensó primero directamente relacionada a la alimentación, pero cada vez empezaron a aparecer más evidencias, ¿sí? Esto que está acá es un fósil muy extraño, los conodontes eran muy pequeñitos y tenía varias características, ¿sí? Tenía músculos en forma de B corta. Nosotros hemos encontrado que los miótomos, por ejemplo, de los craneados en general tienen forma de W. Este animal tenía miótomos en forma de B corta. Tenía aletas en la parte del cuerpo, en la parte media del cuerpo, sostenida por radios. El aparato conodonte estaba en la región anterior del animal, o sea, por eso se pensaba directamente que estaba relacionado a la alimentación. Esto que está acá se ven la región cefálica, ¿sí? Tenía un encéfalo, que es esta manchita que está acá, y dos cápsulas ópticas o ópticas muy grandes, o sea, tenía ojos muy grandes. Con ese fósil en mano uno podría saber, bueno, o los conodontes ya son craneados, ¿sí? El proceso de cefalización habla mucho de
de la presencia o de la pertenencia a los craneados. Y si no son directamente craneados, por ejemplo, por la musculatura en forma de B corta, están muy relacionados al origen de los craneados. No se saben, estas son reconstrucciones de cómo podrían haber sido los conodontes, ¿sí? En general, todos tienen una forma del cuerpo anguiliforme, algún tipo de aleta, no hay aletas pares, por supuesto, ojos bastante grandes, que eso es también bastante llamativo. Son un grupo bastante interesante porque, como les decimos, no hay otra cosa, no hay otra estructura parecida dentro de los vertebrados. Dijimos que podían ser craneados o estar muy relacionados con ellos, pero sin embargo, el hecho de que esos elementos conodontes tengan la estructura química del hueso los haría de vertebrados. Entonces tienen una posición filogenética un tanto conflictiva. A los animales se los denomina euconodontes, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se les llamó conodontes a esas estructuras, a los dientes, a lo que fuere. Pero para diferenciar al organismo de esas estructuras, a los animales se los llama euconodontes y a los conodontes a veces se los conoce como elementos conodontes y ese tipo de cosas. El hecho de tener ojos tan grandes, o en apariencia ojos tan grandes, normalmente los ojos grandes están asociados a animales que viven en aguas oscuras o sea, aguas profundas o aguas a veces muy turbias. Quizás se supone esos no sean cápsulas ópticas, sino cápsulas óticas. Si es así, esas dos cápsulas cartilaginosas grandes son óticas, quizás realmente no son del todo craneados, no han desarrollado del todo ese proceso de cefalización, ¿sí? Entonces estarían más relacionados a craneados que dentro de craneados. Los dos grupos de peces sin mandíbulas de hoy, que son las lampreas de acá a la izquierda y los mixines de acá a la derecha, tienen ojos dentro de todo pequeños, muy simples, o mixines en el caso directamente ausentes. Entonces, una hipótesis dice que las lampreas y los mixines en realidad serían organismos relacionados a los euconodontes, muy relacionados, más que euconodontes de verdad, que secundariamente han perdido las partes de fosfato cálcico, es decir, el aparato conodonte y todas esas estructuras asociadas se han perdido, han desaparecido, y nos dan hoy por hoy organismos que no tienen ningún tipo de estructura de fosfato cálcico. Estos fósiles conodontes son re interesantes, como decía, son muy pequeñitos. Esto es una moneda de un centavo, para que vean una medida del tamaño que poseen, y tienen una gran diversidad morfológica, ¿sí? Hay algunos que se denominan hojas, ¿sí? Con muchas estructuras, esas estructuras parecidas a dientes, y alguna estructura más grande en forma de colmillo. Coniformes, que son únicos, ¿sí? No tienen muchos dientes, sino que es como un colmillo único. Barras, donde hay varias estructuras pequeñas y una estructura también así en forma de colmillo más grandes. Plataformas, que son morfológicamente bastante similares hay que decirlo, son bastante similares a molares, ¿sí? Son bastante chatos y tienen una configuración bastante parecida a los molares de otros bichos. Digitadas, en forma de mano, con dedos. Dolabradas, que tienen un eje el mayor largo con esos dientecitos pequeños y un colmillo grande orientado hacia atrás. Y como les decía, son muy buenos taxa guía o fósiles guía. Se utilizan como paleotermómetros. ¿Por qué? Porque de acuerdo al color que posee el conodonte, la estructura conodonte, se sabe más o menos a qué temperatura se formó la roca donde están incluidos. Entonces, hay una tabla, que es esta que está acá abajo, que es el índice de alteración de conodontes,
que indica más o menos la temperatura en grados a la que se formó la roca donde están incluidos de acuerdo al color de esos elementos. Eso sirve y es muy útil para prospecciones petrolíferas y demás. De acuerdo al tipo de roca que estemos hablando, será más o menos posible encontrar eh, yacimientos de petróleo. Entonces, los conotantes son muy usados para ese tipo de exploración. Sigamos para adelante y vemos los mixines o hiperotreti. Los mixines son un grupo bastante raro. Dijimos que nosotros no lo vamos a incluir dentro de vertebrados, ¿sí? No tienen ningún tipo de estructura que los haga pensar que están dentro de vertebrados, no poseen hueso, el esqueleto es completamente cartilaginoso. Siempre se dijo que eran animales carroñeros, pero en realidad, después les quiero mostrar un videito, se alimentan además de animales vivos, es decir, no son enteramente carroñeros. No son muy diversos, no son muy diversos, pocas especies, pero son bastante abundantes en distintas áreas marinas. ¿Cuáles son las características? La presencia de un canal semicircular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los canales semicirculares? Pueden tener uno, dos o tres. Los canales semicirculares están relacionados con están en el oído interno y están relacionados con el sentido del equilibrio. Es bastante fácil acordarse. El mixín tiene un canal semicircular, lampreas tienen dos, y el resto de los animales, todos los neatostomados, tienen tres. No hay hueso, no hay arcualias. Las arcualias son unas estructuras cartilaginosas que serían los precursores de las vértebras. Las encontramos en lampreas. En mixines están ausentes, ¿sí? Entonces eso es otra de las características que hace que los mixines no estén dentro de vertebrados. Tienen una abertura nasohipoficiaria única, ¿sí? Que conecta el exterior con la región de la hipófisis en el cerebro. Un solo diente fuerte. Acá cuando hablamos de diente, hablamos de una estructura que es muy parecida a diente, pero que no es un diente típico de lo que encontramos en neatostomados. Dientes con hueso y demás. Todos los dientes o dentículos que encontramos en mixines son córneos, ¿sí? Pero se denominan dientes, tienen diente fuerte en la lengua que utiliza para alimentarse, pero no son dientes de verdad, ¿sí? Solamente aleta caudal, que es un pliegue de piel muy sencillo. Los ojos están muy reducidos, ubicados por debajo de la piel, y tienen a lo largo del cuerpo una gran cantidad de poros que segregan una sustancia mucosa. ¿Sí? Son esquemas de las características más llamativas. La boca está rodeada por estos tentáculos. Normalmente son 8, pero puede variar un poco según la especie. Como decía, la boca tiene estos pequeños dentículos, y dentro de la boca se observa este diente fuerte que está situado sobre la región dorsal, vendría a ser. Esto que está acá es el aparato nasohipoficiario, ¿sí? Se ubica en la región dorsal a la boca y conecta el exterior con la parte donde estaría la hipófisis del cerebro. Tienen toda una serie de estructuras son poros, que son la salida de unas células que producen una sustancia mucosa. No son aberturas branquiales. Las aberturas branquiales abren en una cámara interna que salen al exterior por solo un poro. ¿Sí? Esta que está mencionada acá, external gill opening, es abertura branquial externa. Todas las aberturas branquiales son internas y abren al exterior solamente por este porito. La aleta caudal, y esto que se ve acá es un mecanismo que se conoce como anudamiento, que utilizan para alimentarse y para la defensa, ¿sí?
Estos animales, como normalmente se alimentan de animales muertos o en descomposición, aunque también predan, como les decía, en animales vivos, y para hacer fuerza, para poder arrancar pedazos de tejido, utilizan este mecanismo de anudamiento que consiste en justamente formar un nudo con su cuerpo. Ese nudo se desplaza hacia adelante, realiza fuerza sobre el tejido y eso consigue que el organismo, que el mixin pueda arrancar una parte de tejido. Lo que voy a intentar ahora hacer es mostrarles justamente un video de ese comportamiento. Aguántenme un segundo, que quiero ver. ¿Me pueden decir si están viendo el video? Aún no. ¿No? Bien. Entonces, esperen un segundo. ¿Ahora sí? Sí. Sí, sí. Ahora sí. Bien. Esto es un mixin. Y la idea es que ese mecanismo de anudamiento y la producción de esa sustancia mucosa se utiliza fundamentalmente como defensa, ¿sí? No les había contado eso, no les había dicho. La función principal de esa sustancia mucosa es evitar la predación. No sé, fíjense en el video cómo el bicho, para soltarse, lo que va a hacer es anudar su propio cuerpo, además de que está generando ese moco, y eso consigue que se escape de la mano del que lo está agarrando, ¿sí? Lo pongo de nuevo. ¿Sí? Fíjense, ese anudamiento es típico, es característico de los mixines y también lo utilizan para alimentarse. Y ahora, por ejemplo, les voy a mostrar otro video para ver cómo los mixines. Esto es un video donde va a mostrar el mecanismo de defensa de los mixines en base a esa producción de sustancia mucosa. ¿Sí? Como dice, esto que está acá, esta palabra Gill clogging, significa que esa sustancia mucosa lo que hace es una sustancia que se aumenta muchísimo de volumen en contacto con el agua y aparentemente lo que consigue es que sofocar a los peces que están predando los mixines, bloqueando las branquias. Sí, obviamente los peces respiran a través de branquias y esa sustancia mucosa llena las branquias y los asfixia temporalmente. ¿Sí? Estos videos se hacen soltando cámaras con cebo al fondo del mar, ¿sí? En Nueva Zelanda, por ahí creo que dice la profundidad en un momento, ¿sí? Este es un tiburón y este es un mixin que se está alimentando. Estas dos cosas que están acá son la carnada. Van a ver que el tiburón intenta alimentarse del mixin sin suerte. ¿Sí? Y ahí pueden observar, digamos, si lo ven de nuevo, lo vemos de nuevo, como el tiburón, después de morder solamente el mixin, lo suelta y observen dentro de la boca y esa sustancia que está ahí esa sustancia mucosa que produjo el mixin para evitar la predación. Ahora se ve más lento. Y ahí vemos otro ejemplo. ¿Sí?
Entonces, esa sustancia mucosa es bastante eficaz para evitar la predación. Lo que dice ahí es que han conseguido 165 videos. En esos 165 videos hubo 14 intentos de predación en mixines por distintos predadores, pero que ninguno de ellos, de esos 14 intentos, fue exitoso. Es decir, basado en esa evidencia, uno tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que concluir que el sistema de defensa es bastante eficiente. Y ahora, otro video también de la misma manera mostrando el comportamiento de predación, ¿sí? Para que también evidencia de que los mixines se alimentan de carroñas, sí, se alimentan de animales muertos, totalmente. Hay una gran cantidad de animales que no van a desaprovechar la posibilidad de alimentarse de animales muertos si tienen la chance. Es más que típico, y lo deben haber visto en un montón de lados, los tiburones blancos alimentándose de cadáveres de ballenas, ¿sí? Son fuentes muy ricas en calorías, ¿sí? Toda la grasa de las ballenas, y que no conlleva ningún riesgo para el animal. Es decir, un tiburón blanco se alimenta fundamentalmente de mamíferos marinos, focas y demás, que tienen que perseguir, y las focas además pueden defenderse, tienen uñas, dientes y demás. Entonces un tiburón blanco, por más cazador que sea, no va a desaprovechar la posibilidad de una comida sencilla. En el caso de los mixines es lo mismo. Son animales que son carroñeros, pero también pueden predar. Entonces, ahí está este video. Sí, ahí se deja caer ese aparato con la carnada hasta que llega al suelo marino. A 97 metros de profundidad, o sea, bastante. Y es lo que se ve es un pez, ¿sí? Ese es un pez, esa especie, Sepola hasti, que está siendo cazado por un neomixin. El pez se enterró en su madriguera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En el primer minuto se observaron espasmos musculares en forma de S en la parte posterior del mixin. Esto fue seguido por un minuto de relajación. La parte posterior del cuerpo estaba descansando sobre el fondo del océano. Entonces lo que sucedió fue el proceso de anudamiento, que como sabemos utiliza para alimentarse. Si bien no es una evidencia directa en el sentido que no se ve al mixin alimentándose ahora sí, se ve que, voy a volver un ratito, consigue sacarlo de la madriguera, ¿sí? Y alimentarse del pobre pez. Y por último, este video para ver la producción de sustancia mucosa del mixin, ¿sí? Fíjense, es una sustancia muy poquito lo que acaban de segregar las glándulas, pero en contacto con el agua, esa sustancia van a ver cómo rápidamente aumenta muchísimo su volumen. Okay, go for it.
¿Sí? Recuerden, lo que sacó de los poros era apenas un pedacito, y la cantidad de mucosidad generada en comparación es muy grande. ¿Sí? Absorbió todo el agua y aumentó muchísimo de volumen. Entonces ustedes imaginen esa sustancia dentro del aparato de la faringe de un pez. Por supuesto, lo que hace es cubrirle todas las branquias y evitarle la respiración. Seguimos ahora con esto. ¿Eh? Estos son los videos que les habíamos mostrado recién. Y esto es bastante interesante. No lo chequeo hace un par de años. Debería fijarme en qué sigue. Es una compañía que está dedicada a crear, como dice ahí, un nuevo biopolímero a partir de fibras naturales, a partir del mixin. ¿Cuáles son las características? Sí, bueno, el mixin produce esa sustancia mucosa. Es un filamento hecho de 2 subunidades de proteína, muy finitas, ¿sí? 100 veces más finas que un pelo humano, y tiene una serie de propiedades mecánicas muy interesantes. Es más fuerte que el nylon, más fuerte que el acero, más fuerte que el Kevlar, tiene propiedades absorbentes y propiedades antimicrobianas, no es derivado del petróleo y además es totalmente natural y biodegradable. Entonces esta empresa se propuso tratar de encontrar la manera de comercializar ese producto. ¿Cómo lo hacen? Para hacerlo de manera eficiente, que resulte un producto que sea comerciable, tienen que reducir al máximo el costo de producirlo. Y antes que tener piletas llenas de mixina y sacar esa sustancia a mano, lo que se puede hacer es ver cuál es la información genética del mixin que codifica la generación de esa proteína, extraer esa información genética, a ese gen introducirlo en ADN de un plásmido, ¿sí? Que es una especie de microorganismo, y introducir esos plásmidos en bacterias para que utilicen la maquinaria celular de la bacteria para producir ese filamento. Si eso se consigue hacer, es una manera muy barata, digamos, de producir ese filamento sin necesidad de obtenerlo a partir de los mixines propiamente dichos. ¿Y cuál es su idea? Digamos que a partir de esa sustancia se pueden crear un montón de características, ¿sí? Empaques de alimento, de comida, ropa, al ser antimicrobiano, tener funciones en cirugías, directamente antimicrobianos, y para hacer estructuras basadas en esas características mecánicas que habíamos dicho, ¿sí? Muy delgadas, fibras muy delgadas, más fuertes que el nylon, más fuertes que el acero y demás. Es muy interesante, como les digo, no chequeo el sitio de esa empresa desde hace un tiempo, pero como ejemplo, digamos, de cómo puede aprovecharse un recurso natural de una manera muy novedosa. Normalmente uno piensa, ¿y esos animales para qué sirven? ¿Para qué sirve un mixin? Bueno, digamos, primero los animales no sirven para nada en el sentido que los organismos no tenemos que considerarlos en función de qué nos sirven a nosotros. Existen y tienen derecho a existir porque sí, digamos, no por su utilidad aparente al ser humano. Pero muchos de ellos tienen cosas útiles. En este caso es como les digo, un ejemplo más allá de que pueda o no llevarse a producción económica a gran escala, lo que fuere, es una muestra interesante, un proceso de cómo se puede aprovechar un recurso que hasta ahora está totalmente desaprovechado. Y otra función, si lo quieren, u otro uso de los mixines es en la alimentación. ¿Sí? Los mixines se usan para alimento humano. ¿Sí?
generalmente en países asiáticos y ese tipo de cosas, pero son una parte importante de la dieta en algunos lugares, ¿sí? Al ser tan comunes. Esto que está acá, quizás ya lo conozcan, es la clasificación del libro rojo de los vertebrados. Seguramente lo han escuchado mencionar y si no, probablemente lo van a ver en algún práctico. El libro rojo de los vertebrados de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza es una especie de guía sobre la amenaza que tienen distintos grupos de vertebrados. Y tiene varias categorías. La LC, que significa Least Concern, es la menor preocupación, son organismos que no están, no hay un peligro inmediato ni nada parecido a su existencia. La categoría de no amenazado, ¿sí? Animales que, por ejemplo, tienen uso o tienen algún tipo de explotación, pero dada la cantidad de sus poblaciones, el número de sus poblaciones, o que no es una práctica tan extendida, no están amenazados. Y después tenemos 3 categorías de amenaza, en orden de menor a mayor: vulnerable, en peligro y en peligro crítico, ¿sí? Una vez que tenemos que un animal tristemente abandona una de estas categorías, pasa a estar extinto en la naturaleza, que es EW, Extinct in the Wild, o directamente extinto cuando el animal no se lo encuentra ni en la naturaleza, ni en algún tipo de zoológico u otra institución. Hoy por hoy los mixines no están amenazados. Ahora pasamos a vertebrados, ¿sí? Recuerden, para nosotros craneados y vertebrados son grupos separados. ¿Cuáles son las diagnosis o las sinapomorfías de vertebrata? Que incluye a petromyzontiformes o lampreas, más Gnatostomata o animales con mandíbulas. La presencia de arcualias o sus derivados, ¿sí? En lampreas vamos a encontrar las arcualias. Las arcualias son unos acúmulos de células cartilaginosas que serían los precursores de las vértebras. El cráneo cartilaginoso, hueso formado a partir de la dermis. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros veíamos en esa clase de introducción a la anatomía, veíamos que hay hueso que se forma a partir de 2 tipos. Un hueso que se forma a partir de un molde de cartílago, como sucedía con el condrocráneo, y los huesos que estaban por encima, en el caso del cráneo de los vertebrados, que estaban formados a partir, se piensa, a partir de esas placas óseas de la cabeza. Ese hueso no se forma, no tiene un molde de cartílago, sino que se forma a partir de la dermis. Entonces se llama hueso dérmico, y los huesos dérmicos típicos que vamos a encontrar precisamente son los huesos que recubren el cráneo. Los huesos que ustedes encuentran por fuera de su cabeza son huesos dérmicos. 2 o 3 canales semicirculares, habíamos dicho 2 en el caso de las lampreas, 3 en el caso del resto de los gnatostomados. En general los ojos están bien desarrollados, no están reducidos como en los mixines ni en las lampreas. Por supuesto que hay un montón de reversiones, hay un montón de organismos fosoriales, es decir, que viven enterrados, que han reducido los ojos y demás, pero la característica o la sinapomorfía es la presencia de ojos bien desarrollados. Y, más importante, los órganos de la línea lateral en un canal sensorial, es decir, la línea lateral como órgano mecanoreceptor. Ese órgano mecanoreceptor se va a mantener a lo largo de toda la vida evolutiva de los vertebrados acuáticos, inclusive hasta anfibios, ¿sí? A partir de amniotas, la línea lateral desaparece por completo y es reemplazada por el oído que nosotros conocemos y que nosotros poseemos. Pero hasta tanto, la sinapomorfía es la presencia de la línea lateral. Los petromyzontiformes o hiperoartria o las lampreas son fácilmente reconocibles, digamos, la presencia de 7 hendiduras branquiales siempre, un ojo bastante sencillo de ver, y este capuchón, que se llama capuchón oral.
¿sí? Son las características que hacen que uno no pueda confundir a la lamprea con otro organismo. Cuando nosotros hacíamos los prácticos presenciales, es muy habitual para confundir poner una lamprea, un mixin y una anguila, por ejemplo. Son tres animales en apariencia muy similares, con forma de serpiente, con el cuerpo anguiliforme, pero que son muy fácilmente identificables por esas características. Los mixines tienen los poros al costado y los tentáculos rodeando la boca, las lampreas, el capuchón oral y siempre 7 hendiduras branquiales. Y en el caso de las anguilas que nosotros tenemos, una región cefálica bien característica, además de tener mandíbulas, que hace que no sean o no debieran ser confundibles, pero normalmente se confunden. Entonces, la boca no tiene tentáculos, pero tiene ese capuchón con cirros, un montón de dientes córneos rodeando ese capuchón. No hay hueso, ¿sí? Todo el esqueleto es cartilaginoso. 7 bolsas branquiales que se comunican directamente al exterior. En el adulto los ojos están bien desarrollados, en la larva no. El aparato pineal, ¿se acuerdan que habíamos visto el aparato pineal? También está bien desarrollado. Presentan metamorfosis, la metamorfosis es bien marcada y tiene una larva que se llama larva amosete, que es muy interesante también, y tienen una característica que es ser anádromos. Un organismo anádromo es un organismo que vive la mayor parte de su ciclo vital en el mar, pero se reproduce en agua dulce, es decir, viaja, remonta a los ríos, en el caso de las lampreas, para reproducirse en lagos. Esa condición o ese modo de vida se denomina organismos anádromos. La característica opuesta, organismos que viven en agua dulce pero se reproducen en el mar, como algunas anguilas, se conoce como catádromos, ¿sí? Esos animales se llaman catádromos. Este es el ciclo de vida de la lamprea, ¿sí? El adulto vive en agua dulce, se alimenta de peces. Ahí hay una duda si son predadores o si son parásitos. En la lamprea se alimenta, con ese capuchón se fija al tejido del pez, con esos dientes córneos lo que hace es raspar la piel y se alimenta del tejido y de los fluidos que salen a partir de eso y luego abandona al pez. El pez no muere directamente a partir de eso, pero eventualmente muere a causa de las heridas. Entonces, ¿es un organismo predador o es un organismo parasítico? Está como en el medio entre esas dos cosas. Se reproducen y la larva migra hasta el océano. La larva mosete es filtradora, ¿sí? No se alimenta de la misma manera que el adulto. Se entierra en el fondo marino y filtra su alimento. Cuando llega el momento de la reproducción, abandona el océano, remonta a los lagos y vuelve a completar el ciclo. La larva mosete de las lampreas, ¿se acuerdan cuando veíamos cefalocordados? Que decíamos que durante un buen tiempo el anfioxo fue considerado como un cordado esquemático, como el esquema de la estructura corporal de un cordado muy clarito. La notocorda, el tubo nervioso, bla. Después, con el tiempo, se fue viendo de que el anfioxo, o el cefalocordado, los cefalocordados, tenían una serie de características muy extrañas, muy particulares y que los alejaban un poco de ese origen o de ese cordado arquetípico. Acuérdense que el adulto es asimétrico, tienen un montón de cosas extrañas. En cambio, la larva mosete de los vetromesontiformes viene a cumplir ese rol un poco mejor, ¿sí? No dudamos sobre qué es una lamprea, sabemos que está relacionada, que es un vertebrado, y la larva mosete tiene las características típicas, las sinapomorfías típicas de los cordados, de una manera muy sencilla y fácil de visualizar. ¿Qué pasa con las lampreas? La importancia económica de las lampreas es muy interesante.
Yo después les voy a buscar un video que hay en YouTube que está en inglés, es un poco largo, pero poniéndole subtítulos se puede seguir bastante bien, acerca de qué pasó. Es un ejemplo también paradigmático de lo que sucede cuando uno, como ser humano, produce una actividad económica que al mismo tiempo genera eventualmente la autodestrucción de esa actividad. Las lampreas, vimos, tienen ese ciclo: vida marina, reproducción en lagos. Particularmente en el caso de las especies de América del Norte, los grandes lagos de América del Norte eran un lugar de concentración de lampreas adultas y de reproducción. Nunca hubo mucho problema hasta que empezó a desarrollarse una industria pesquera extremadamente importante en esos grandes lagos de América del Norte. ¿Eso a qué conllevó? Conllevó a que se realizaran obras a lo largo de los ríos, se realizaran canalizaciones, un montón de modificaciones tendientes a facilitar justamente esa industria pesquera. ¿Eso qué consiguió? Facilitarles en gran manera dos cosas a las lampreas. Una, el alimento, ¿sí? Y en segundo caso, les facilitó mucho el poder remontar los ríos. Muchas de esas obras y de esas canalizaciones y esas estructuras que a veces estaban pensadas también para peces, hay peces que tienen este mismo ciclo de vida. Ustedes saben, los salmones, por ejemplo, deben haber visto también, los salmones remontan los ríos para desovar. El intento de facilitarle a los peces que pudieran remontar los ríos terminó facilitando también a las lampreas, y lo que produjo fue una explosión en la población de lampreas. ¿Sí? Esos contenedores que ven ahí llenos de lampreas son intentos de acabar con lo que se constituyó realmente en una plaga. Se probó con casi todo, se probó con veneno, se probó tratando de poner estructuras que impidieran el paso a las lampreas, pero permitieran el paso a los peces, una gran cantidad de posibles soluciones que realmente no prosperaron. Como consecuencia de eso, en los años 70 aproximadamente, la industria pesquera de los grandes lagos colapsó, gracias a la lamprea y a otras cosas. Las lampreas causaban heridas tremendas, ¿sí? Estos ven ese hombre sosteniendo esos dos peces. Esos son el tipo de heridas que causan las lampreas, que produce eventualmente la muerte del pez. Y esa industria pesquera tan grande colapsó, y lo que hoy persiste es una pesca más bien artesanal de subsistencia, no esa pesca a gran escala como había anteriormente. Obviamente, al haber menos presas, la cantidad de lampreas disminuyó y volvió a niveles más o menos normales, ¿sí? Como era previo a toda esa modificación del ambiente. Entonces les voy a subir ese video para que vean qué interesante que está. ¿Qué más? De las lampreas, creo que nada más. Volvemos al tema de los conodontes, ¿sí? Volvemos al origen de los vertebrados. Los conodontes no son, acuérdense del Cámbrico, estamos hablando hace muchísimo tiempo, y empiezan a aparecer estructuras óseas o relacionadas con lo que nosotros conocemos como óseos en todos esos grupos de taxa fósiles que vemos acá, ¿sí? Fíjense, todos, en este cladograma, todos los taxa que tienen la cruz están extintos. Hiperotreti e Hiperoartria son las lampreas y los mixines. En esta filogenia agnata, los agnatos actuales no son un grupo monofilético. ¿Qué es lo interesante? De estas plaquitas de armadura corporal son en principio, en estructura, muy similares a dientes, ¿sí? Tienen esmalte y tienen dentina.
De hecho, los primeros vertebrados agnatostomados con dientes, estructuralmente casi no hay diferencia entre un diente y una escama. Y eso ustedes lo ven hoy en los tiburones, ¿sí? Ustedes saben que los tiburones tienen el cuerpo recubierto de escamas que se llaman placoideas, distintas de las escamas dérmicas de los peces, y que son en estructura muy similares a un diente, a los mismos dientes que tienen los tiburones. Bueno, aparentemente eso surgió muy tempranamente en el desarrollo de los cordados, de los vertebrados, esa semejanza tan grande entre escamas y dientes. Este es un organismo primitivo, sin mandíbulas, ¿sí? Fíjense, la cola claramente heterocerca, con el lóbulo ventral mucho más desarrollado. Se los relaciona a hiperoartria, ¿sí? De lo que se sabe, por lo menos, es el primer vertebrado que tiene elementos óseos o elementos que son totalmente asimilables a hueso por fuera de la boca, ¿sí? Tiene escamas de hueso acelular, es decir, hueso que no tiene células dentro, con dentina y esmalte. El otro taxa, Phanerops, como ven ahí, tenía el esqueleto cartilaginoso, siempre estamos hablando de esqueleto cartilaginoso, con la presencia de arcualias, ¿sí? No tenía vértebras, pero tenía esas estructuras cartilaginosas que serían el precursor de los centros vertebrales, y aletas con radios, ¿sí? Hay una aleta caudal y se ve algo parecido a una aleta anal o una aleta impar. A esta altura no hay aletas pares, ¿sí? Todas las aletas que hay son aletas impares, que no están sostenidas por elementos esqueléticos, sino son o simplemente pliegues de piel sostenidos por radios. Este es otro de los grupos de peces fósiles, Pterigolepis, del Silúrico. Ya hemos abandonado el Cámbrico y estamos en otra era, que es el Paleozoico. ¿Sí? En el Paleozoico ustedes van a tener 5 eras: ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Estamos en el Silúrico, que ya no es la más antigua, sino que es un poquito más cercano en el tiempo, si uno quiere. Sigue siendo hace mucho tiempo, pero un poco más cercano que el Cámbrico. Yo les voy a buscar también, si me acuerdo, y les voy a poner una tablita de eras geológicas, porque por lo menos hasta que veamos el desarrollo de los primeros tetrápodos y amniota, vamos a hablar mucho de las épocas, cuándo surgen, en qué momento y ese tipo de cosas. ¿Qué tiene este organismo? La sinapomorfía típica, el esqueleto dermal de la cabeza, ¿sí? O sea, tiene en la región cefálica un esqueleto de plaquitas dérmicas, ¿sí? Habíamos visto que Hamotius, que era el bicho anterior, tenía unas estructuras dérmicas por fuera de la boca, un cuerpo cilíndrico, la notocorda se extiende al lóbulo ventral de la aleta caudal, de manera análoga a lo que pasa hoy con los tiburones, pero en los tiburones la notocorda se extiende hacia el lóbulo dorsal de la aleta ventral. Tiene un orificio nasal impar, que es parecido a lo que sucede en lampreas. No tiene aletas pares, pero tiene, observen esa estructura pintada de rojo, son espinas triangulares en la posición pectoral en la que más o menos uno está acostumbrado a encontrar a las aletas pectorales. Eso es bastante llamativo. No posee aletas pares propiamente dichas, pero tiene una estructura que topológicamente por lo menos es similar. Los telodóntidos son un grupo bastante diversos de ostracodermos, de peces sin mandíbulas. La sinapomorfía que poseen es que tienen dentículos dérmicos con corona, raíz y pulpa, es decir, son básicamente dientes con tejido vivo en su interior. La pulpa del diente es el tejido mesodérmico que penetra dentro del diente. Estos dentículos tienen esa estructura. Orificios y cápsulas nasales pares, a diferencia de lo que habíamos visto recién, que mantenían un solo orificio nasal como las lampreas, y en muchas cosas son similares a condrictios. Esas escamas
Al morir el animal se desarticulan y caen separadas, y de ahora en adelante todos los vertebrados que encontremos van a poseer esas escamitas o algún derivado, ¿sí? Por ejemplo, al tener esa característica de poseer mesodermo dentro del diente, tener corona, raíz y pulpa, además de la dentina que es por fuera, esos dentículos dérmicos van a aparecer en una u otra forma en todos los organismos. Las escamas de los peces son escamas dérmicas, ¿sí? Son escamas formadas por hueso. Cuando hablamos de que estas estructuras van a aparecer en todos los grupos, nos referimos a eso, ¿sí? Aparecen las escamas dérmicas. No tienen aletas pares, también tienen espinas triangulares y también la aleta heterocerca y hipocerca. Los teraspidomorfos, ¿sí? Del ordovícico y el devónico, acuérdense, es ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, y si se incluye Anatolepis, un fósil, también del Cámbrico. ¿Cuál es la sinapomorfía? Ese hueso dérmico celular, ¿sí? No un hueso acelular como el de la dentina, en forma de placas grandes, ¿sí? Rodeando o generalmente ocupando perdón, la región cefálica. Esos dentículos individuales que se desarticulaban cuando el animal moría en los telodóntidos, acá se agrupan para formar placas o escudos. ¿Qué sería lo que se conoce, o el primer ejemplo de hueso propiamente dicho en la historia de los vertebrados? La notocorda también está en el lóbulo ventral de la cola, y de lo que se puede saber, aparentemente ya tenían dos canales semicirculares, como sucede hoy en las lampreas. Habíamos dicho que los mixines tienen un canal semicircular, probablemente algunos de estos fósiles también tenían un solo canal semicircular, las lampreas 2, y algunos de estos grupos de ostracodermos aparentemente ya también tenían dos canales semicirculares. Obviamente el canal semicircular, los canales semicirculares están en el oído interno, dentro de la cabeza, y es extremadamente difícil de verlos en un fósil. Los galeáspidos, del silúrico al devónico, la sinapomorfía que poseen es que el hueso endocondral está formando parte de la caja craneana, hueso formado a partir de cartílago. Y en la región cefálica, un escudo grande que está formado por el hueso endocondral y el hueso dérmico. ¿Por qué es importantísimo eso? Porque es evidencia de que el cráneo, como habíamos visto en la otra clase, está formado por parte de hueso endocondral y parte de hueso dérmico. Si el hueso dérmico que se forma por fuera, o en principio se forma por fuera para dar esos escudos grandes, se asocia al hueso condral, formado rodeando al neurocráneo, para formar una estructura cefálica. La boca es ventral, esto que se ve aquí no es la boca, sino que es un orificio nasal único, pero que lleva dos cápsulas olfatorias. La boca es ventral, es un organismo también bentónico, filtrador, los ojos son más bien dorsales. Lo que sí, fíjense que es algo que se va a empezar vamos a ver en varios otros organismos, tampoco poseen aletas pares, pero este escudo cefálico tiene un par de prolongaciones o un par de espinas hacia atrás en forma de aletas pectorales, ¿sí? Van a ver que hay otros que tienen espinas más largas y demás, pero es como una especie de estructura análoga a lo que sería una aleta pectoral. Estos organismos, obviamente el cráneo es la región más pesada del cuerpo, y la presencia de estas estructuras laterales le darían un poco de soporte que ayudaría un poquito a la flotación del organismo. No poseen aletas pares como tales todavía, pero tienen esas estructuras que vendrían un poco a cumplir esa función. Los osteostracos, otro grupo grande de peces, fíjense, acá también encuentran esas prolongaciones del escudo cefálico, y los osteostracos, o algunos de ellos por lo menos, presentan estructuras que serían aletas pares, ¿sí? Por debajo del escudo cefálico, que se ve ahí un poquito,
tendría lo que podrían ser homologables a aletas pares. La cola es heterocerca y también poseen una aleta dorsal distinta de la aleta de la cola. De nuevo, el cráneo endocondral compuesto, es decir, compuesto por hueso endocondral más hueso dérmico, unas grandes parches de áreas sensoriales en la región dorsal de la cabeza y en la región lateral, un orificio nasal impar que conduce a un espacio o un bolsillo olfatorio único, lo mismo que sucede en lampreas. Y como les decía, esas aletas pares que tienen hueso, es decir, no están soportadas solamente por radio, sino que tienen hueso endocondral y musculatura asociada. No son solamente pliegues de piel con radio, sino que son una estructura mucho más completa. Nosotros hoy por hoy decimos que las aletas pares aparecen recién en los natostomados, ¿sí? Este bicho, este organismo, que no tiene todavía mandíbulas, ya habría desarrollado aletas pares. No sabemos si son homólogas o no a las aletas pares de los neotostomados. De hecho, cuando hablamos de neotostomados, se postula que quizás las aletas pares surgieron más de una vez a partir de orígenes diferentes. Incluso las mandíbulas pueden haber surgido más de una vez, es decir, que serían características homoplásticas, pero bueno, este animal ya poseía esa característica. Y esto que vemos acá, ahora los conocen un poquito más, es de nuevo la filogenia que habíamos visto con los grupos de Ostracodermus. ¿Sí? Cómo, por lo menos, se ha ido formando o han ido llegando cada vez más, los osteostracos son los que estaban acá, por ejemplo, a formar ese cráneo compuesto por estructuras endocondrales y a la vez estructuras dérmicas, que es el cráneo que vamos a encontrar ya en los mandibulados, como los placodermos y el resto de los mandibulados. Ahora, sobre los ciclóstomos. Ciclóstomos es un nombre que se les da a las lampreas y a los mixines, más que nada porque la boca es un poquito redonda. Y con esto terminamos. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Este cladograma que está acá, tenemos este organismo que dice acá Lancelets, son los cefalocordados, el anfioxo, los tunicados o los urocordados, como es el nombre correcto, los mixines, las lampreas y los mandibulados, ¿sí? Los vertebrados con mandíbula. Y las dos opciones. Las lampreas y los mixines forman un grupo monofilético. En este caso tenemos la monofilia de los ciclóstomos, que es el resultado que obtiene este trabajo, ¿sí? El que habíamos visto, ese trabajo con esos análisis molecular de esos 35 genes, obtiene la monofilia de lampreas y mixines, o por el contrario, la hipótesis morfológica y la clásica, que decía que las lampreas están más relacionadas con los mandibulados que con los mixines. En ese caso, los ciclóstomos son parafiléticos. ¿Sí? Son las dos opciones básicas que nosotros encontramos. Ahora, si uno hace un análisis molecular, ¿sí? Fíjense, tenemos branquiostoma, que es el anfioxo, un tunicado, los mixines, un mixín, dos especies de lampreas, una especie de condrictios, una especie de actinopterigios y un sarcopterigio, en este caso nosotros. ¿Sí? Recuerden que, a pesar de que suene por ahí extraño, todos los tetrápodos, incluidos nosotros, somos peces sarcopterigios. Entonces, usar el genoma humano como representante de un sarcopterigio es perfectamente válido. Extraño, pero válido. Entonces, todo esto que se ve acá, esas figuritas de colores, representan esto, ¿sí? Los rectángulos rojos, la adquisición de una familia de microARN, el triángulo verde, la adquisición, pero la pérdida al menos en un grupo, perdido en al menos
grupo del grupo interno, la pérdida directamente de esas familias de microARN y la ausencia del transcripto en adultos, es decir, la ausencia del producto en el adulto. No sabemos si el gen está presente o no, pero el producto de ese gen, ustedes saben que un gen se define como la porción de ADN que codifica una proteína. Esa es la definición de gen. En el caso de los mixines y esta especie de lamprea, por ejemplo, el producto de esos genes está ausente. No sabemos si el gen está presente o no, para eso había que justamente secuenciar todo el genoma de ese ejemplar, pero no se sabe si está el gen presente o no. Bueno, los ciclóstomos comparten estas cuatro familias de microARN que no están en ninguna especie animal, ¿sí? El 4542, 4543, 4544 y 4545 las comparten entre ellos y está ausente de cualquier otro grupo animal. Entonces son sinapomorfías que terminan dándonos una hipótesis de monofilia para las lampreas y mixines o ciclóstomos, ¿sí? Eso es bastante interesante. Por supuesto, no está incluida en ese tipo de análisis, no están incluidos los taxafósiles por razones obvias, pero el hecho de que posean unas sinapomorfías que no son ambiguas, es decir, bueno, son 4, son poquitas en comparación, por ejemplo, a la cantidad de sinapomorfías que poseen los craneados, que serían este clado que está acá. Pero son 4 sinapomorfías. Ahora, el hecho de que nosotros tomemos en cuenta esa hipótesis es bastante interesante. ¿Por qué? Si tenemos esas dos características, esas dos condiciones, ¿sí? Las filogenias morfológicas con que agnatos o ciclóstomos en este caso son correctas y son parafiléticos, los mixines son un grupo extremadamente importante para ver cómo diablos se generó el plan corporal de los vertebrados. En este caso, vertebrados formados por lampreas y mandibulados. ¿Sí? Es decir, cómo en mixines que no poseemos esas características, no poseen vértebras, no poseen mandíbulas y demás, cómo a partir de un organismo similar a ese, encontramos o se llega al plan corporal de los vertebrados. Por el otro lado, si las filogenias moleculares son las correctas, y los ciclóstomos o los agnatos actuales son monofiléticos, lo que se comparte entre lampreas y mandibulados, o sea, lo que hacía que nosotros digamos que son vertebrados, son características convergentes. Es decir, las lampreas desarrollaron muchas características convergentes con los vertebrados, o que esas características se han perdido en mixines. Como sea, cualquiera de las dos hipótesis son muy interesantes, ¿sí? O convergencias muy grandes, en el caso de lampreas y mandibulados, con pérdidas de características muy importantes. Hay otra hipótesis que dice que en realidad, no en realidad, pero hay otra hipótesis que dice que las lampreas y los mixines son organismos no tan relacionados a la base del árbol de los vertebrados, sino al contrario, son organismos mucho más terminales y que han sufrido reversiones muy importantes, es decir, han perdido el hueso, quizás han perdido las mandíbulas, ¿sí? Las lampreas tienen algunas estructuras que se hipotetizan como homólogas de las primeras mandíbulas, pero que habría sido una reversión, es decir, son organismos muy interesantes y cualquiera sean las hipótesis filogenéticas que nosotros aceptemos, hay circunstancias muy, muy particulares y muy interesantes en esos dos grupos, ¿sí? Bien.
La clase de hoy era cortita, ¿sí? Porque estos dos grupos no hay mucho más para decir. Durante el día de hoy probablemente les voy a subir la clase anterior y esta, tanto el video como las diapositivas, y una serie de artículos para que vayan leyendo. Yo les voy a decir, este artículo sí es importante que lo lean, sí es importante que sepan esto, y quizás haya un par de artículos que sean más bien de consulta, más que otra cosa, es decir, que estaría bueno que los lean, pero que probablemente no vayamos a preguntar cosas directamente de esos artículos, pero que están buenos que los lean. Ustedes ya deben venir leyendo artículos bastante seguidos. Me imagino que no van a tener mucho problema. Lamentablemente, todos los artículos están en inglés, por lo menos estos que les voy a pasar ahora. Pero, bueno, ustedes no se detengan, no nos interesa tanto la parte metodológica, ¿sí? ¿Cuál es, por ahí, un consejo para leer un artículo, ¿sí? Lean la introducción, lean todos los artículos plantean un problema, es decir, ¿qué es lo que intentamos ver con este artículo? Tal cosa. Esto no se sabe, esto está mal, o lo que fuere. ¿Cómo se resuelve? ¿O cómo se ve qué se va a hacer para resolverlo? La metodología en general pueden pasarla por alto porque no les interesan los detalles de cómo se hacen los análisis y ese tipo de cosas. Una mirada rápida a los resultados y centrarse en la discusión, ¿sí? ¿Qué es la discusión? Dice, bueno, nosotros encontramos esto. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con lo que ya se sabía hasta el momento? ¿Es concordante? ¿Es opuesto? ¿Cómo, de qué manera el artículo que ustedes están leyendo se relaciona con lo que ya está publicado? Y al final de todo, leer el resumen. El resumen no se lee al principio, es como una ayuda para leerlo al final. Les da el cierre al artículo, pero no hay necesidad de que lo lean al principio, es más sencillo si lo leen al final. Cualquier duda, me preguntan ahora o después, ¿sí? No se abrumen si de repente ven que hay como 4 o 5 artículos, porque como les digo, son cortitos y en general a cada artículo les voy a poner de este artículo esto es lo importante y con eso es suficiente para que puedan leer, ¿sí? Les mando un saludo y cualquier cosa espero que me hagan alguna pregunta o lo que fuere. Si no, nos vemos mañana. Sí, puedo